Nosotros, Luis, porque voy a darle la palabra ya a nuestros invitados esta mañana, que son expertos, afortunadamente, en este tema tan complejo. ¿Cómo queda España en este reparto? Y para nosotros, ¿qué? Elena Valenciano. Bueno, yo creo que antes de contestar esa pregunta hay que decir que se pongan de acuerdo 27 países tan distintos, con gobiernos en situaciones también tan dispares, ¿no? Con problemas internos en muchos países y tal, es casi un milagro. Eso yo creo que es una cosa que hay que dejar bastante clara, porque ha sido muy complicado, pero es que en realidad es muy difícil. O sea, que no es histórico, pero casi milagroso. Es casi milagroso, sí. Vale. Y yo creo que el tratado al final lo que consigue es una Europa más eficaz, más democrática y por lo tanto más fuerte. Así que nos interesa en conjunto a todos. Creo también que hemos alcanzado el mejor acuerdo de los posibles, porque teníamos que estar todos juntos, porque claro, uno puede defender sus intereses nacionales con mayor eficacia, pero tal vez entonces no se hubiera llegado a un acuerdo. Me refiero a los distintos gobiernos. Entonces, España queda muy bien en el sentido de que ha sido uno de los países que con más fuerza ha empujado este acuerdo desde hace ya mucho tiempo. Fuimos los primeros en ratificar esa Constitución y eso marcó una pauta muy clara de que había que avanzar en ese sentido de unidad y de fuerza para Europa. Entonces, yo creo que hemos ganado esa apuesta. ¿Hubiéramos querido más? Sí. Pero si hubiéramos conseguido más, tal vez entonces no hubiéramos tenido nada, porque los 27 estados no se hubieran puesto de acuerdo. En cuanto al reparto de escaños, España es el país que más gana en ese nuevo reparto, recuperando parte de lo perdido en Niza. Por lo tanto, teniendo en cuenta que había que ser exigentes en el objetivo, pero flexibles en la negociación, creo que podemos estar bastante satisfechos en conjunto los ciudadanos de la Unión. Luis Herrero. Bueno, yo estoy completamente en contra de las posiciones de Elena en todo. O sea, es decir, es que no, y fíjate que yo decía algo en lo que pueda estar de acuerdo. Bueno, sí, en que es difícil llegar a dar un acuerdo a 27, ¿no? Si hablamos del tratado, luego hablaremos del tratado si queréis. Yo creo que este tratado es muy poca cosa, lo estamos vendiendo porque somos unos grandes propagandistas, los eurodiputados y las personas que estamos en Europa. No sirve para gran cosa, salvo para que los grandes países, los que hacen de motor de la Unión, pues puedan seguir tomando decisiones de acuerdo a una estructura institucional, que es lo único que les importaba. Seamos serios, es decir, en fin, hablaremos luego del tratado y yo podré despoticar lo que queráis. Pero mira, cuando un país como es España llega a una cumbre siendo el país más cómodo del mundo, mal asunto. España no presentaba ningún problema para nadie, ni para Alemania, ni para Francia, ni para Italia, ni para Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque decían, no, estos españoles están en muy buen plan, no reclaman nada que sea complicado, no así como los polacos, no así como los es decir, es que a mí me parece increíble que digamos, no, nos tenemos que quedar muy contentos porque como nosotros lo único que queríamos es que el tratado se aprobara, pues hemos sido los más europeístas, los que más hemos animado, grandes patadas, éramos como el manager de los contendientes allí, haciendo masajes musculares, dándoles masajes en las clavículas, diciendo, venga, ánimo, que vamos a sacar el tratado, que nosotros no vamos a pedir nada imposible, que nos conformamos con lo que queráis, un diputado menos, no importa, lo importante es que el tratado... Pero son 4 más, no es uno menos. No, son 4 más. Tú sabes que no, y tú sabes que no, porque Josu y yo hemos votado algo en el Parlamento Europeo que tú te has negado a votar. Yo he votado la enmienda para que tuviéramos 55. ¿Ah, tú la has votado? ¿Y por qué los socialistas? No, todos los socialistas españoles la hemos votado esa enmienda. ¿Ah, sí? Claro, Josu Ortuondo. ¿El tratado no sirve para nada o es un buen instrumento? ¿España tiene 4 más o pierde 1? Yo creo que es un buen instrumento. Creo que hubo una confusión o un error importantísimo cuando se admitió la incorporación de 10 nuevos estados y luego de otros 2 más, cuando éramos 15, de no haber entonces consolidado el tratado entre 15 antes de abrir el abanico a otros nuevos estados que se incorporaban. Y ahora con 27 es mucho más difícil que con 15. Por eso fracasó el Tratado Constitucional Europeo anterior. Y yo creo que es un buen éxito y un buen suceso que entre 27 se hayan podido poner de acuerdo en una revisión del tratado que al Estado español le concede 4
eurodiputados más y se acerca al equilibrio, aunque no es perfecto, pero se acerca al equilibrio entre los 27, yo creo que eso es bueno, pero mucho más positivo son dos aspectos que yo contemplo. Que en el Consejo de Ministros las decisiones no tengan que ser por unanimidad, sino que van a ser a partir de 2014 por la mayoría cualificada, lo cual va a ser más democrático y va a permitir avanzar mucho más. Ese es un aspecto muy importante, haber acordado eso. Y segundo aspecto importante, que va a haber una presidencia del Consejo de Ministros Europeo que va a durar 2 años y medio, y no 6 meses rotatorio como hasta ahora, que es que a nadie le da tiempo a ninguna presidencia a madurar ninguna cuestión, porque en 6 meses pues recibe un tema, pero se lo tiene que pasar al siguiente porque no lo ha culminado. Yo creo que va a dar más estabilidad a la Unión Europea una presidencia de 2 años y medio, y también una mayor traslación hacia el exterior, y no nos debemos de olvidar que vivimos en el mundo de la globalidad, porque además de una presidencia permanente, el alto representante para las relaciones exteriores va a tener categoría de vicepresidente de la Comisión, y también eso va a trascender con fuerza hacia el exterior. Y otro aspecto más: los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a tener un portavoz permanente, y eso también va a hacer que nuestro euro en el concierto internacional tenga mucha más presencia, mucha más consideración, mucha más fuerza y mucho más valor. Por cierto, Solana tiene un horizonte, nuestro Javier Solana, que es el español Javier Solana, que ahora es el alto representante, con la reforma tiene un horizonte concreto que son las elecciones europeas del 2009, ¿no? Sí, pero además, como decía muy bien Josu, a ver si entre todos componemos la información de lo que el tratado va diciendo. Yo creo que lo que supone es que efectivamente Europa va a tener la posibilidad de hablar con una voz un poco más armónica, ¿no?, en el concierto internacional. Pero en fin, por responder a alguna de las cosas que ha dicho Luis, yo creo que es importante responder que uno puede convertirse en un país molesto o incómodo, o uno puede ser un país que empuje y facilite, lo cual no significa en absoluto que uno no defienda los intereses de su país. ¿Por qué nosotros hemos facilitado este acuerdo? Y yo creo que España ha jugado un papel fundamental, y los negociadores españoles así lo han hecho, y a lo mejor Luis tiene más información. ¿Por qué nosotros lo hemos facilitado? Porque en realidad nosotros hemos conseguido gran parte de lo que queríamos. Claro que yo querría más Europa, Luis, pero en la Europa que tenemos, esta Europa con este instrumento, tú no me podrás decir que no va a ser más democrática, no me podrás decir que no va a ser más eficaz, no me podrás decir, como dice Josu, que no vamos a tener una representación mucho más clara y estable. Hay dos planos. O sea, que mejora, es evidente que mejora. Vamos a ver, es que hay dos planos que yo comprendo que son dificilísimos de explicar brevísimamente, y me pongo en el pellejo de Luis de Benito, y no sabes las gracias que le doy a Dios por estar aquí y no estar allí, porque es mucho más fácil polemizar, digamos, que trasladar la información. Mira, hasta ahora se ha trasladado una imagen, desde mi punto de vista, equivocada a los ciudadanos, diciendo hay una parálisis en Europa porque no tenemos tratado. Encalló el tratado constitucional, y entonces resulta que mientras no haya tratado constitucional está todo como paralizado. Yo creo honradamente que eso es gran parte propaganda barata. Es decir, yo creo que hay una parálisis en Europa porque hay algunos países que tienen unos serios problemas internos y que no terminan de clarificar. Francia está paralizada mientras se sabía si Sarkozy llegaba o no llegaba. En Alemania tienen un gobierno de coalición entre socialdemócratas y democristianos que hace que las decisiones que tomen no sean lo suficientemente enérgicas, y el tratado ha servido para vender una idea de parálisis que yo creo que no responde a la ausencia de tratado. Esa es mi opinión, que naturalmente es discutible. Con respecto a España, mira, Elena, lo importante cuando uno forma parte de un club de 27 es que el peso específico de ese país esté bien trasladado. Entonces, es verdad que Aznar consiguió en Niza más de lo que a España le correspondía de acuerdo al peso específico que tiene España en relación, pero ninguno consiguió bloquear la Constitución. Y tú sabes muy bien, y yo eso sabe también, que ninguno de los baremos que se pueden utilizar de proporcionalidad demográfica en el Parlamento Europeo le otorgan a España el papel que tiene. Cualquier revisión que se hubiera hecho de acuerdo a la población actual de España, cualquiera que tomáramos, daba más eurodiputados a España. Podía ser uno más, podían ser 2 más, podían ser 3 más, podían ser hasta 4 más en función de los baremos demográficos que se utilizaran. Lo que es evidente es que el caso es que no hay una traslación del peso específico de la demografía española en el reparto de escaños. Eso es una verdad como un templo. Es más, ayer todavía Alberto Navarro decía que no descartaba la posibilidad de reclamar uno más. Pero es que cuando uno llega con la idea de decir que no voy a dar la batalla,
ya, no voy a defender los intereses nacionales, entonces Están muy bien defendidos los intereses nacionales. Déjame preguntarle a Luis de Benito, que ha estado en toda la negociación, que ha terminado de madrugada, bien tarde. Me imagino que los jefes de Estado